Queremos saludarles en este precioso día, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con una persona muy especial, la hermana Liliana Román, directora del Ministerio Hospitalario de las Dorcas. Hermana, es un privilegio tenerla, bienvenida. Gracias, pastor. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos por estar pendientes de este programa y que sea una bendición para nosotros esta semana el estudio de Abraham. Lección número 4 para el 28 de octubre, titulada Compartir la misión de Dios. Hermana, tenga el privilegio usted de conectarnos con Dios a través de la oración. Sí, Señor, vamos a inclinar el rostro y oramos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia. Permita, Espíritu Santo, que podamos comprender, aceptar, vivir y compartir todas las enseñanzas que nos has dejado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Apreciada hermana Liliana, en el Nuevo Testamento notamos que la misión dada a los apóstoles en Mateo capítulo 28 está directamente conectada con el ministerio del servicio, de la bondad, de la hospitalidad. Prácticamente no podemos separar misión con compasión, misión con servicio, misión con abnegación. Y lo podemos contemplar, mis apreciados hermanos, no solo en la letra, ni en la palabra de Jesús, lo podemos contemplar en su vida. El pan de cada día del Señor Jesucristo era el servicio a los necesitados. Así es, pastor. Hermana, y algunos estarán preguntando por qué la hermana Liliana Román en esta mañana en nuestro set de grabación. Bueno, lo hacemos con un objetivo. La hermana Liliana Román desarrolla un excelente ministerio al servicio de los menos favorecidos acá en la ciudad de Ibagué, en especial en el Hospital Federico Llera. Cuéntenos, hermana, en un par de minutos de ese ministerio. Bueno, este ministerio está creado por Dios. Él nos invitó a que estuviéramos atentos de los enfermos, de los presos, de los habitantes de calle, de las personas que vienen de otros países. Y nosotras entramos al hospital como Dorcas. Allí vamos todos los días, vamos y compartimos implementos útiles de aseo, implementos de aseo. Compartimos nuestras oraciones y nuestros conocimientos, pero también les compartimos la esperanza de un Dios maravilloso que no quiere el sufrimiento ni el dolor. Allí hay muchas necesidades. Vemos el sufrimiento y el dolor de las personas que están, porque no solo la necesidad material, sino también la enfermedad que agobia y agrava la situación. Y para nosotros ha sido una experiencia maravillosa poder realizar en este lugar la tarea que Dios nos encomendó. Gracias, hermana Liliana Román, por tan bonito ministerio y bonito testimonio. Ahora, durante esta semana vamos a estar estudiando un personaje que siempre lo relacionamos como el padre de la fe. Tal vez se le conoce a Abraham como el padre de las tres grandes religiones del mundo: el cristianismo, el islamismo y el pueblo judío. Pero pocas veces lo relacionamos en su capacidad del servicio, de la hospitalidad. Háblenos un poquito de ese don de hospitalidad que tenía Abraham, hermana. Bueno, para mí también ha sido una experiencia maravillosa porque cuando buscamos temas sobre el servicio, pocas veces nos enfocamos en un personaje como Abraham, pero para mí ha sido una gran lección ver cómo él se sentaba en la puerta de su tienda, en momentos de calor, en lugares donde no son fáciles estar al mediodía, pero él lo hacía. Él estaba dispuesto y por esa disposición y esa dedicación al servicio pudo hospedar ángeles. Él traía agua, traía alimento, traía su afán con su familia de poderlos atender bien. Y fue una bendición para él, porque era costumbre, no era algo que fuera de ese día. Él no sabía que eran ángeles. Era costumbre de hacer este trabajo. Tuvo la bendición de tener en su casa estos personajes tan importantes para ellos en ese momento. Fue el amor vivo en ese instante. Usted dice una palabra clave, hermana Lilian, y tiene que ver con el amor, ¿no? El amor de Abraham por los necesitados.
Cuando nosotros vamos a la historia bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 18, del versículo 16 al versículo, permítame, 32, notamos esa bonita y hermosa historia, hermana Liliana, donde Abraham atiende seres angelicales. Pero los atiende en pos de una necesidad o en pos de una petición. El versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y entonces Dios decide, apreciada hermana, en vista del pecado de las personas de Sodoma y Gomorra, traer destrucción a esa ciudad. Que de antemano, el término Sodoma se utiliza como sinónimo de maldad, un sodomita, y Gomorra de igual manera. Así que la gente de la ciudad de Sodoma y Gomorra era terrible, era conocida por su maldad. Universalmente en aquel tiempo los pueblos sabían que en aquellas ciudades cohabitaba el pecado, la maldad, la lujuria y todas las bajas pasiones que se desarrollaban en el ser humano. Sin embargo, hermana, me llama la atención que a pesar de que el pueblo era malo, no compartía, ni combinaba, ni se alineaba con los principios de Abraham. Abraham siente amor por ellos, ¿verdad? Amor. Porque no solo hay que amar a los que nos aman. De antemano, cuando yo leo por allá en el Evangelio de Mateo, mis apreciados hermanos, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dice que si saludamos a los que nos saludan, así hacen los malos. Y si servimos a los que nos sirven, pues los malos se sirven entre sí. No hay valor agregado en amar al que nos ama. Realmente el valor agregado, mis apreciados hermanos y amigos, está en amar al que no nos cae muy bien, en amar al que tal vez no nos ama y no nos trata igual. Ahí es donde está el valor de Abraham, que Abraham intercede por un pueblo que por naturaleza él sabía que era un pueblo malo, que era un pueblo perverso. Y empieza ahí en esa intercesión a reclamar, a pedirle al Señor que se apiade de ese pueblo. Me llama la atención ahí el versículo 32 donde dice Abraham al Señor: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos. Exacto. Y luego intercede por menos, ¿cierto? Y luego intercede por una porción más pequeña. Realmente Abraham amaba al pueblo de Sodoma y Gomorra, tal vez como toda la humanidad que tenía a su alrededor. Yo creo que de una u otra forma, hermana, es un prototipo de lo que Dios hace por nosotros. Exactamente, nos ama, Señor, a pesar de que nosotros no seamos los mejores. Así que hemos visto dos cualidades de Abraham hermosas para practicar. Una, la hospitalidad al recibir ángeles. Y dos, el amor que sentía por el prójimo. el amor. Pero nos queda faltando otra cualidad dentro de las muchas que tiene Abraham. Él oraba, pero primero tenemos que confesar nuestros pecados. Y ahí nuestra oración intercesora puede hacer mejor efecto. En la historia vemos que sí, Abraham amó al rey de Sodoma y al rey de Gomorra. Bueno, en Oseas 4:9 dice: tal cual el sacerdote, tal cual el pueblo. Quiere decir que estos reyes no eran mejores que las personas. Así que nos encontramos hoy en una situación parecida. Estamos en un tiempo donde hay personas que han cambiado su aspecto físico, han cambiado hasta su sexo, no se comportan como nosotros quisiéramos, pero debemos amarlos. Estamos haciendo muchas veces una pared porque no hacen o no viven como nosotros esperamos. Pero la lección de Abraham de amar
a los reyes de Sodoma y Gomorra, nos trae a nosotros esa gran lección de poder llegar a todas las personas y poder llegar con oración. La oración intercesora es efectiva, pero cuando yo estoy cerca de ellos. Orar por allá lejos a ese grupo no hace el mismo efecto. Para poder tener mejor efecto, dice aquí, que es mejor de manera individual. Así que el desafío, hermanos, es poder llegar a todos ellos, es poder quitar esa barrera, es poder de verdad aprender a amar a nuestro prójimo como Dios nos lo ha enseñado, como Abraham nos lo ha enseñado, como nuestro Maestro Jesús nos lo ha enseñado. Yo pienso en lo siguiente, hermano. Yo me imagino el ministerio de las Dorcas, ministerio hospitalario en este caso, llegando a las personas que están en el hospital, a cada cama, preguntando sus nombres, conociendo sus necesidades, atendiéndoles y llevando esos nombres en una agenda para luego en sus oraciones nocturnas interceder ante Dios por estas personas que no son adventistas, que son católicas, que son testigos de Jehová, que son pentecostales, que son agnósticas, que son de otros pensamientos, de otras creencias. No es lo mismo, mis apreciados hermanos, decir, oro por todos los enfermos que están en el hospital. No es lo mismo. Es lo que usted nos quiere decir. Exactamente. ¿Cierto? A decir, oro por la hermana María Carmen Saurrutia que está en el piso número 3 en la sala 307 pasando por un cáncer. Exactamente. Perfecto, hermana. Ahora, nosotros nos imaginamos a Abraham intercediendo, pero el capítulo 19 del libro de Génesis narra la historia de ahorita de Lot. Entonces, me llama la atención, ¿por qué? Porque primero en el capítulo 19, versículo 1 dice, llegaron pues los ángeles a Sodoma ahorita y a Gomorra a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a las puertas de Sodoma y Gomorra. Y cuando la Biblia habla de sentado a la puerta, está diciendo que el personaje que se sienta en la puerta, hermana, es un personaje importante. Sí, señor. Tiene que ser un juez, tiene que ser un rey, Un patriarca. o tiene que ser una persona influyente en la ciudad. Así que tanto Abraham era muy influyente en su territorio, como Lot era muy influyente también en Sodoma. Ahora, y entonces Lot empieza a hacer también un acto de atención para con los ángeles, ¿cierto? Sí. Inevitablemente tampoco sabía que eran ángeles. Yo considero, mi apreciada hermana, que aunque Lot estuviera un poquito apartado del Señor, porque inevitablemente hay algo que llama la ley de la contemplación, que nosotros nos empezamos a parecer lo que contemplamos, esto pues Sodoma y Gomorra no era lo mejor para uno contemplar. Así que bíblicamente Lot estaba un poquito apartado del Señor, pero aunque estuviera apartado del Señor, conservaba tal vez ese legado que había recibido de su padre De su tío. o de su tío Abraham, ¿cierto? Claro. Y ese legado era el servicio, el amor por los necesitados, el atender al forastero, el abrir la puerta, el dar un plato de alimento, el compartir el agua con el sediento, ¿cierto? De antemano, ese ministerio de hospitalidad. Yo me puse a buscar, hermana, acá en internet y aparecen 29 versículos directos, llamados a la hospitalidad. Por ejemplo, 1 Pedro 4:9, sed hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. ¿Cierto? Romanos 12:13, contribuyéndonos para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Tito 1:8. Sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. En cuanto a las cualidades de los que lideramos la iglesia, de los diáconos, cualidades de los ancianos, nos envía directamente. Incluso el libro de Hebreos 13:2, haciendo referencia a Abraham, dice, sino que no olvidemos demostrar la hospitalidad para la cual algunos hospedaron ángeles, ¿cierto? Entonces, bien interesante que, apreciados hermanos, Lot conservaba ese principio de hospitalidad. Y me llama la atención, hermana, porque de una u otra forma, esa actividad
ese amor que tuvo Lot termina en la salvación de sus 3 hijas y por poco la salvación de su esposa. Yo me imagino, hermana, acá un panorama. ¿Qué hubiera sido si Lot no los hubiera no hubiera abierto las puertas de su casa? No hubiera hecho ese acto de hospitalidad. Exacto. Ahora, eso me trae a mí a la mente un texto allá en el Nuevo Testamento. No lo dice la lección, pero muy interesante, hermanos. En Mateo capítulo 25, cuando se habla del juicio de las naciones, entonces el Señor dice algo interesante, que va a dividir las ovejas de los cabritos. Y a uno les va a decir: por cuanto tuve hambre y me diste de comer, cuanto tuve sed y me diste de beber, estuve en las cárceles y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. A mí lo hiciste. Pero estas personas no lo hicieron, mis apreciados hermanos, pensando en ganar puntos para la salvación. No lo hicieron como parte del proyecto de la iglesia. No lo hicieron como un ministerio, una labor que toca que hacer. Ellos lo hicieron de forma natural, inherente. Pero esto que estaban haciendo de forma natural, inherente, pareciera, hermana, sumar puntos para la salvación. Porque el Señor dice: por cuanto esto a mí lo hiciste, pues venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos. Y a los que no lo hicieron, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Y ahora Lot realiza este acto de bondad sin estar pensando en su salvación. Él nos dijo: bueno, es que llegaron los ángeles, entonces tengo que servirles porque voy a ganar un par de punticos para poderme librar del juicio. No, él no lo hizo por eso, mis apreciados hermanos. Él lo hizo como algo natural que fluye del buen creyente. Yo digo que el servicio es algo que debe fluir de la relación del hombre con Dios. Ser parte de nuestra naturaleza. Ser parte de nuestra naturaleza. Sí, o sea, claro. Prácticamente cristiano servidor. Exacto. No se percibe, ¿cierto? Exacto. Eso es como que yo diga: soy ganadero, pero no tengo ganado. No. ¿Cierto? Pero soy ganadero. Pues se dice ser ganadero, pero para no. ser ganadero necesita tener ganado. Para ser cristiano, hermanos, el servicio, la hospitalidad, el amor por los demás debe ser algo inherente en el ser humano. Amén. Así debe ser. Ahorita, notamos que estos personajes realmente lo que tuvieron fue porque muy en el fondo Dios está dirigiendo sus vidas. Hubo una sumisión de ellos a la voluntad del Señor. Exacto. Y vemos cómo Abraham, cuando el Señor le hace el llamado, él no reniega. El Señor le dice: salí me imagino la cantidad de gente que tenía que movilizar, la cantidad de equipaje, sus ganado, todo lo que tenía que hacer. Pero él ¿será que sí? ¿Será que es que nos va a coger la noche? Que está muy pesado en la carga, que él sumisión ante todo y salió. Y vemos cómo, haciendo aquí un paréntesis, estamos muy amañados en nuestras casas, en nuestra iglesia, que por cierto es delicioso estar allí, pero debemos salir a hacer la tarea que Dios nos encomendó. Debemos ir a esas personas que están necesitando de nosotros en este momento. Debemos aprovechar el tiempo que tenemos. No sabemos cuánto. Ya vivimos nosotros como ministerio hospitalario y ustedes también ya probaron una pandemia y sabemos lo difícil que fue. Y el tiempo para hacer esta tarea se nos puede estar ya terminando. Lot salió sin pensarlo. En esa salida, de todas maneras, encontró dificultades. Porque vemos aquí, pastor, que hubo como un encuentro de decidir tierras y vemos que una disputa entre Lot Y Abraham. Pero vemos otro ejemplo que nos da Abraham. Dejó a su sobrino que escogiera. Dejó a su sobrino que se fuera para donde él quería. Así que encontramos que obedeció, sumisión y bendición. Porque nosotros a veces queremos recibir las bendiciones, pero no queremos hacer la tarea como Dios nos la encomendó, como nos la enseñó nuestro Señor Jesús, que al final es el maestro de los maestros. Yo no quería ser directora de Dorcas. Y me hicieron un fuerte llamado de parte de la Junta de ese instante. Por favor, fue nombrada. Usted puede hacerlo. Nosotros a veces queremos siempre poner obstáculos a
a las tareas que Dios nos invita a que hagamos para bendición de nosotros. Hemos recibido muchas bendiciones. Yo las he recibido al aceptar este desafío. Yo pienso, hermana, que la misión y el servicio, como usted lo expresa, debe tener una conexión, porque pasa lo siguiente. El servicio que había brindado Lot al pueblo de Sodoma y Gomorra, que era una persona influyente, debió ser la mano derecha, o debió ser un elemento fundamental para que ahorita Lot saliera a sus vecinos, en sus barrios, alrededor, en todo el pueblo, a decir: viene un juicio. Sí. Porque la gente le escucha a uno cuando de una u otra forma ha visto un comportamiento tácito entre lo que uno vive y predica, ¿cierto? Claro. O sea, yo no me imagino que tú seas un mal vecino y entonces ahora tú eres un vecino que no sirves, que ni siquiera te preocupas, ni siquiera sabes el nombre del vecino, que nunca le ha llevado, no has compartido el presente, la tortica. Pero ahora sales a anunciar que el Señor viene pronto y los juicios de Dios. Pero eres un vecino cortante, no saludas, no sirves, antes mantiene enojado con el vecino porque los perros ladran, o porque la música está alta y no te gusta, o porque ellos no se relacionan, no dicen, no hablan como nosotros, no se comportan como nosotros, pero tú sales a predicar. No. Sí. Así que, mis apreciados hermanos, en el panorama de la predicación del Evangelio y de anunciar que Cristo viene pronto, esto realmente no es una añadidura, es algo elemental, ¿cierto? Para que Lot hubiera hecho una obra en Sodoma y Gomorra de anunciar que venía el juicio de Dios, Lot tenía que tener una ascendencia en su ciudad. Sí. Y se nota que realmente lo tenía. Ya que si ellos aceptan o no aceptan es otro cuento, ¿cierto? Pero la tarea se hizo. La tarea se hizo. Perfecto, hermana. Mara, después de haber analizado la vida de Lot y la vida de Abraham en especial, y estas enseñanzas tan hermosas, tan prácticas, ¿qué tiene usted para decirle a la iglesia, hermano? Bueno, necesitamos obreros, necesitamos terminar con esta tarea, necesitamos aplicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. A veces se manejan muchas estrategias y se hace un desgaste grande para llevar el evangelio, pero como nuestro maestro nos la dejó, es la más práctica, con el servicio, con llegar. Hay muchos ministerios, está el ministerio de la cárcel, Óptica el Pastor nos amplía todos esos ministerios que hay, donde podemos servir. Y yo le digo una cosa, después de ayudar a alguien, es más fácil que esa persona acepte una invitación a escuchar un tema, a acompañarnos a la iglesia. Es más fácil porque ya lo hemos visto, lo hemos probado. Así que estamos en este ministerio haciendo la labor que Dios nos encomendó, predicando para que el Señor venga pronto, pero no nos quedemos por fuera. Son muchas maneras, hay muchos dones, muchos talentos. No solo en la cárcel, no solo en el hospital, no solo el habitante de calle, no solo los adultos mayores, hay muchos otros, pero pongámonos a escoger uno de estos ministerios donde yo me sienta cómoda y pueda hacer la tarea, pero hagámoslo pronto, porque el tiempo se nos puede estar acabando, no porque el Señor venga, sabemos que nosotros nuestra vida no sabemos hasta cuándo vaya, así que esa es mi invitación. Pero antes de terminar, pastor, yo quiero compartir un testimonio. Hermana, bienvenida. Hablando sobre este servicio y sobre que las piedras hablarán si nosotros no lo hacemos. En una reunión del ministerio estaba el pastor Jesús Cubides y el pastor Barragán, y ellos fueron testigos para todos los que estábamos. Llegó una militar pensionada y ella me había dicho que quería estar en la reunión. Cuando ya le dimos la oportunidad de hablar, dijo: yo quiero pertenecer a este ministerio. Ella no es adventista, ella es católica, pero ella dijo: yo quiero pertenecer a
a esta labor que ustedes hacen en el hospital. Me contaron las enfermeras del hospital, me dijeron lo que hacía y yo lo quiero hacer porque es que el Señor Jesús lo hacía. Y para nosotros fue muy enriquecedor esta experiencia en ese momento. Y es la invitación para nosotros que sí sabemos lo que debemos hacer. Amén, hermana, perfecto. Mis apreciados hermanos, el método de Cristo, el que no puede fallar. No falla. Jesús se acercaba a las personas como quien quería hacerles el bien. Sí. Suplía sus necesidades, escuchaba sus emociones y luego de atender al ser humano de forma holística, entonces le hacía la invitación a que lo siguiera. Así que ese es el método que no puede fallar. No falla. Mis apreciados hermanos, en la iglesia tenemos un sinnúmero de ministerios. Tenemos un ministerio con los niños, las clases cada 8 días. Tenemos ministerios con los aventureros. No solo para alcanzar a nuestros chicos, sino también para alcanzar a tantos niños. Tenemos un ministerio con los adolescentes, conquistadores. Tenemos ministerios hospitalarios. Se pueden comunicar con la hermana Liliana Román. Tenemos ministerios carcelarios. Se pueden comunicar con el pastor Jesús Rodríguez, con el pastor Jesús Cubides. Tenemos ministerios que aún no se han creado. Tenemos un ministerio de atención a las personas de la calle. Tengo entendido que en Paraíso hay un hombre que se dedica a dar alimento a las personas de las calles. Pero también tenemos orfanatos para hacer un ministerio. Tenemos ancianatos para hacer ministerios. Tenemos personas que tienen trabajos difíciles para ser alcanzados por la iglesia, ¿cierto? Como las mujeres que noche tras noche se ganan su vida, no en la vida fácil, sino en la vida difícil. Hacer un ministerio con ellos. Tenemos los muchachos que montan patineta, tenemos los muchachos que montan bicicleta, tenemos los que juegan fútbol. O sea, realmente el mundo está abierto para atender las necesidades de tantas personas. Pero pastor, si usted analiza, todos estos ministerios necesitan de sacrificio de parte de nosotros. Porque estas mujeres que trabajan de noche, ¿dónde están? En la calle y de noche. ¿Quién va a trasnochar? Correcto. Sí, y así los otros ministerios debemos entregar, como pasó con la historia de Abraham. Él se ubicaba en un lugar estratégico, pero él no estaba cómodo. La historia dice que no estaba cómodo. Eso debemos aprender. Me llama la atención, hermana Liliana, que en la lección yo contemplaba y leía que quien comparte amor primero ha tenido que recibir amor. Sí. Pero a veces egoístamente hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido el perdón de Dios, la gracia de Dios y nos quedamos cortos en compartirla. Así, mis apreciados hermanos y amigos, que la invitación que hace la hermana Liliana y la invitación que les hago en nombre del Señor Jesucristo, la invitación que nos hace las lecciones a salir de la letra, a salir del concepto, a salir de la doctrina y en esta semana actuar. Sí, ir a la práctica. Ir a la práctica. Ya, exacto. Así, mis apreciados hermanos, que muchas gracias por haberse conectado. Vamos a pedirle a la hermana Liliana que nos dirija en oración. Bueno, hermana, colócanos en las manos de Dios. Oremos, amado Dios. Te pedimos de manera muy especial que toques nuestro corazón, Espíritu Santo, que podamos comprender que debemos salir del lugar cómodo donde estamos, que nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro tiempo sean dedicados a la labor que tu Señor nos has encomendado. Gracias por este espacio, bendice a las personas que lo están escuchando, ayúdales también en todas sus necesidades. Lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis apreciados. Dios les guarde. Hasta una próxima emisión de su programa Biblia al alcance de todos. Un repaso de la escuela sabática. Bendiciones, hermana Liliana. Gracias, pastor. El Señor los bendiga a todos.